Muy buenas ocasiones en este día. Estamos de nuevo con ustedes ante nuestra programación Nueva Vida en Cristo y saludamos a los amigos y hermanos que toda la semana están en sintonía con nuestra programación. Queremos informarles que hacen quizás algunas semanas que no hemos estado en el aire por razones ¿verdad? Pues, ajenas a nuestra voluntad, pero estamos aquí de nuevo compartiendo contigo, amado amigo y hermano, en la fe de Jesucristo. Amén, las bendiciones de Dios y todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Acuérdate que esto es un programa para la familia, es un programa para nuestra comunidad, es un programa para nuestros amigos, donde traemos, amén, la bendita palabra del Señor y la esperanza del Dios del cielo para nuestras vidas. Así que está en sintonía, que hay bendición de Dios, hay bendición de Dios para tu vida en esta ocasión. Tenemos, amén, con nosotros nuestro hermano obispo directamente de Florida, Natanael Abreu, que en esta ocasión estará con nosotros compartiendo un poderoso testimonio de cómo él vino al Señor Jesucristo y cómo Dios transformó, amén, su vida. Así que vamos a hacer una oración, Natanael, antes de comenzar esto oficialmente. Bien, Hombre. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos las gracias por tus ricas bondades de nuevo y por esta oportunidad tan especial que tú nos das de poder estar de nuevo en el aire a través de nuestra programación Nueva Vida en Cristo. Damos las gracias por los amigos, por los hermanos, y en esta ocasión, Señor, mira a tu siervo, nuestro amado hermano y obispo, nuestro hermano Natanael Abreu, y Señor, que yo sé que va a ser de bendición para nuestros amigos y para la audiencia, Señor, y los amigos televidentes y los hermanos, del poderoso e impactante testimonio de su vida, cómo tú lo alcanzaste, cómo él llegó a ti y las cosas grandes que tú has hecho con él. Así que esto te lo pedimos todo por Jesucristo y en su nombre, para tu gloria. Amén. Bien, Natanael, Dios te bendiga en esta ocasión. Dios te guarde. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Un placer estar aquí con Qué ustedes. bueno. Pues mira, estamos aquí en la programación Nueva Vida en Cristo y queremos, ¿verdad? Pues para que tú compartas con los amigos y con, amén, los hermanos a través de la televisión, cómo fue que Dios llegó a tu vida y el impacto, amén, cómo tú fuiste marcado y el impacto, amén, que tuvo tu encuentro con Jesucristo hasta el día de hoy. Porque yo sé que tienes un testimonio poderoso, pero eso vamos a dejar que tú, amén, compartas, amén, con los amigos y con los hermanos. Amén. Pero quiero hacerte una pregunta, porque siempre hacemos unas preguntas para, ¿verdad? Pues que el público sepa, amén, lo bueno que es Dios y lo que hace Dios. Amén. Cuando el hombre, ¿verdad? Llega a los pies de Jesucristo. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuándo, si te acuerdas, porque yo sé pues que, ¿verdad? Pues a lo mejor no te acuerdas el día exacto, pero si te acuerdas, ¿cuándo fue el día y el año cuando tú tuviste, amén, un encuentro con el Señor Jesucristo? Bueno, primeramente Dios le bendiga. Amén. Le bendiga a usted y le bendiga a la audiencia que está viendo en este momento. Para contestar la pregunta, el encuentro que tuve con Dios, que Dios pues cambió la vida mía, fue en el 2009, julio del 2009, que fue que tuve ese encuentro con Dios. Ahí fue el tiempo que Dios transformó mi vida de la persona a quien yo era, que se puede hablar bastante. Claro. Pero fue el momento que Dios llegó a mi vida, que Dios transformó, que Dios me limpió, me lavó con su sangre. Y desde ese momento Él empezó a trabajar en mi vida y a crear, pues, la persona a quien en su misericordia Él ha permitido que yo sea ahora. La persona nueva. La persona nueva. Como se llama nuestro programa. Nuestro programa creador. se llama, basado en 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Explícanos con más detalle, porque yo he escuchado tu testimonio y yo sé, ¿verdad?, que eres un ex sacerdote de Satanás. Sí. Cuéntale, amén, al público, porque lo que tenemos son exactamente media hora. Cuéntale a los hermanos y al público cómo fue que viniste al Señor. Sabemos que fue en junio del 2009, ¿no? Julio del 2009. Pero cuéntale un poquito, amén, a los hermanos y al público, quién tú eras antes de conocer a Cristo y quién eres hoy en día
Amén. ya todo un ministro y un evangelista de nuestro Señor Jesucristo? Amen. La persona a quien yo era, tal y como usted ha dicho, definitivamente era un ex sacerdote de sacerdote satánico. Fue la persona, tuve en ese mundo por 7 años de mi vida. Tuve en ese mundo a la profundidad, una de las profundidades más peores que uno puede llegar en ese mundo. Y mi trabajo primordial en ese mundo era trabajar en contra de la iglesia. O sea, hacer trabajo satánico, hacer trabajo de brujería, hacer trabajo para romper iglesias, para literalmente cerrar iglesias, dividir iglesias, hacer que iglesias quedaran rotas, quedaran cerradas, pastores caídos, ministerios caídos. Ese era el enfoque mío totalmente. Ese era el trabajo que se me había ordenado ser y quién yo era en ese mundo. Aunque antes de ser la persona quien yo era, pues, soy hijo de pastor, crecí en el evangelio. Mis padres pastores desde su temprana edad. Pero fueron las cosas que hubieron cosas que el enemigo causó en mi vida que me desviaron de los caminos del Señor en una manera bien fuerte. Y me convertí en la persona quien yo era, siendo sumo sacerdote satánico. Y dígame. No, y en ese mundo porque eso, ser sacerdote de Satanás, eso es una rama de las ciencias ocultas, ¿no? Correcto. Eso es lo que nosotros conocemos como la santería, ¿no? Sí. Está la santería, está la brujería, está la magia blanca y está la magia roja, si no me equivoco, ¿no? Magia negra. O la magia negra. Yeah. O sea, ¿en qué categoría podríamos decir que tú te encontrabas? O sea, ¿cuál era tu rango? ¿Era en la santería, o era en la brujería, o era en la magia negra, o la magia blanca? Mi trayectoria empezó como palero. O sea, es una rama de la santería. Okay. Está el santero, está el palero, está el babalao, que son 3 diferentes ramas dentro de una misma religión, que es lo que se llama. Claro. Empecé en esa religión, me convertí en palero. La diferencia entre un palero y un santero y un babalao es que un santero, hay ciertas cosas que un santero no puede hacer, que tiene que ir a un babalao para hacer, o hay ciertas cosas que el santero ni el babalao puede hacer que necesita ir a un palero a hacer. La área de palero es lo que trabaja con lo oculto, lo que trabaja con demonios directamente, hacen ciertos sacrificios, que es la profundidad o el lado oculto que un santero o un babalao no trabaja, aunque todo viene por la misma rama y todo es diabluría y reprendemos al diablo en el nombre de Jesús. Pero empecé por esa área como palero. Ya ejerciendo ese trabajo, pues llegué a profundidades en esa área, en esa religión, que, como digo, desde un principio mi trabajo era la iglesia. Mi blanco era la iglesia, destruir la iglesia, donde hacía trabajo, ¿me entiende?, de lados oscuros, para romper y detener lo que era la oración, la adoración, los diezmos, las ofrendas, todo lo que tenía que ver con la promoción o todo lo que tenía que ver con el impacto de una iglesia crecer en el Señor. Eso era lo primordial que tenía que destruir. O sea, que tú llegabas a estas iglesias cuando estabas en esa función y era prácticamente para destruir ese ministerio pastoral. Exacto. Pastoral en ese, o sea, cuando te acabas una iglesia. Exacto. Porque tú sabes que la iglesia se compone de 5 ministerios. Pero tú también atacabas otros ministerios, o era solamente, o sea, la especialidad tuya era en ese trabajo que tú hacías, era atacar iglesias y destruir ministerios pastorales, ¿no? Atacar la iglesia, destruir ministerios pastorales, pero bajo los 5 ministerios. Bajo los 5 ministerios. Exacto. O sea que claro está, tú sabes, es el evangelista, el profeta, el apóstol y el maestro, aparte de ser pastor. Aparte. Entonces tú llegabas allí y tú destruías. Sí. Y le puedes contar a los hermanos y al público, porque esto, la seriedad de este asunto, porque esto quizá pues no es
no muy común o no muy conocido dentro de las iglesias. Pero la seriedad de esto, cuando tú lograbas destruir una iglesia, ¿qué sucedía? ¿Qué pasaba? Cuando lograba destruir una iglesia, una de las maneras en que entraba para poder destruir la iglesia, hace un momentito atrás dije que tenía que destruir la adoración. La adoración. La adoración en la iglesia. Cuando llegaba a destruir la adoración en la iglesia, se me era mucho más fácil poder entrar completamente y cumplir el trabajo que tenía que hacer. Ahora, yo entraba encubierto como un cristiano. O sea, enfatice en eso. Parecía cristiano, vestía como cristiano. Tú llegabas a un templo, una iglesia con una Biblia. Sí. Con la corbata, con el gabán, bien con el vestido. Chaleco, tú sabes, parecía un pentecostal o un evangélico. Parecía un pentecostal. Una vez llegabas allí y te introducía, porque la cosa es encubiertamente. Exacto. O sea, tú hacías un papel como los agentes, los policías encubiertos, ¿tú entiendes? Exacto. Tú sabes que llegabas allí y entonces cuando entrabas, lo primero que tú atacabas era la adoración de la iglesia. Lo primero que atacaba era la adoración. Llegaba, como está explicando usted, está diciendo, llegaba vestido como un cristiano, me parecía cristiano, hablaba como cristiano, me movía como cristiano. Saludaba a los hermanos. Saludaba a los hermanos. No hay un saludo más lindo, güey. Exacto, que el saludo de Cristo. Wow. Pero había una diferencia entre... Por ejemplo, había ciertas cosas que yo no podía hacer. Claro. O sea, no podía bendecir a los hermanos, no podía saludar a los hermanos, Dios te bendiga. ¿Y cómo los saludabas entonces? ¿Cómo los saludabas? Ellos venían a donde mí, me saludaban, me decían, siervo de Dios, Dios lo bendiga. Y yo simplemente lo miraba y bajaba mi cabeza, lo saludaba firmemente, I would acknowledge them, lo veía, sí, claro, lo atendía, pero no podía pronunciar con mi boca, Dios te bendiga. Claro. Porque hay ciertas cosas que Satanás, los demonios principados no pueden hacer ni pronunciar. Y claro está, porque no te lo permitía Satanás. Exacto. Al igual, estaba en la iglesia. Un ejemplo, el servicio estaba en su apogeo. En su apogeo, claro. ¿Me entiendes? Okay. Y yo entraba al servicio, cantaba con los hermanos. ¿Me entiende? Adoraba a Dios con los hermanos. Wow. Hablaba lengua, como ellos hablaban lengua. Pero ahí es donde está el peligro. Ahí es donde está lo que la Biblia nos habla de tener los dones del Espíritu de Dios, especialmente el don de discernimiento, el don de ciencia, para que Dios revele qué es lo que hay. Exacto. Porque créame, no todo... Siempre explico esto, no todo lo que se mueve dentro de la iglesia, no todo que usted ve que alaba a Dios y habla lengua y se sacude, proviene de Dios. Correcto. Hay espíritus demoníacos que imitan a lo que es el Espíritu de Dios. Correcto. Recuerde que la Biblia dice que el diablo es padre de mentira. Sí, señor. Y también habla que es un imitador. Todo lo que Dios ha hecho, él quiere hacerlo. Y por eso me era fácil estar en la iglesia y yo alababa a Dios. Mucha gente me han hecho la pregunta, pero ¿cómo tú podías alabar a Dios si, estabas endemoniado y sobre mí había más de 2000 demonios que me poseían mi vida? Una legión. Una legión que poseía mi vida. Y mucha gente me ha preguntado, pero ¿cómo tú puedes hacer eso? No, el diablo no puede adorar a Dios, el diablo no puede alabar a Dios. Y es un concepto falso, claro, que mucha gente tiene. Sí, porque se transforma en ángel de luz. Exacto. Y no toda la persona que esté endemoniada cae al piso en convulsión. Exacto. Tú sabes, botando saliva por la boca y los ojos se le viran. O sea, Satanás es un experto en engañar. Si Satan is a master of deceit, como se dice en inglés. He's a master of deceit. So he will come and being a master of deceit, he will deceive, people in different ways, shape or forms. And that's how it would happen. Así era que sucedía, donde estaba al lado de los hermanos. Claro. Sí. Y ellos adoraban y yo adoraba también. Pero recuerde que a los que no lo saben, lo digo para que aprendan, para que sepan. Sí, pero los demonios tienen, Satanás y los demonios, los principados, diariamente tienen que darle pleitesía a Dios. Diariamente tienen que alabar a Dios. Diariamente tienen que darle su tiempo de adoración, respeto y alabanza al Creador. Qué tremendo. Mucha gente no lo entiende y mucha gente no lo cree, pero es una realidad. Y es así porque la Biblia dice que toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesucristo. Eso es así. De las cosas que están en los cielos, ¿no es así, Natanael? Eso es así. En la tierra y debajo de la tierra. O sea que los demonios tienen que entonces también arrodillarse y adorar a Dios. Exacto. Y toda lengua confesará
que Jesucristo es que el Señor. ¿Cuántos adoran al Dios de la gloria? ¿Te atreves a adorarlo, Satanás? No, eso es un amén. Aleluya. Eso es un amén. Qué Y bueno. también tenemos que entender que la Biblia nos habla, muchas veces lo explico y lo digo. Ajá. ¿Me entiendes? La Biblia nos deja saber Claro. que Satanás tiene que adorar a Dios. Por ejemplo, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado, siempre los relato de esta manera, pero de las 3 tentaciones que Jesús tuvo, hubo una que Satanás le dijo a él, en otras palabras, le habló una verdad, trajo una verdad intervertida Claro. en una mentira. La tergiversó. La tergiversó. Claro. ¿Cuál fue eso que Satanás le dijo a Jesús? Le dijo, todo esto que tú ves, todo me ha sido entregado a mí. Bueno, por el primer Adán. Por el primer Adán. Pero era Porque una Cristo realidad es que el le estaba segundo hablando. Exacto. Era una realidad que le estaba hablando en ese Claro, momento. era una verdad. Pero él le dice, todo esto te daré si postrado me adorase. O sea, la creación le estaba diciendo al creador, Al Creador. todo te lo entrego si tú postrado me adorase. Qué mentiroso ese. Qué poder ¿Me entiendes? persuasivo tiene esa rata, ¿verdad? Exacto. Porque, pero de momento la creación, siendo Dios hombre, pero siendo Dios, le dice, o sea, el creador Claro. le dice a la creación, Claro. escrito está, o sea, afirmó. Claro que sí. Cuando él dijo escrito está, quiere decir, en una forma de usarlo, es afirmando algo que ya es, que ha sido y ha sido establecido desde el principio. Escrito está, al Señor tu Dios Adorarás. y a Él solo servirás. O sea, no solamente tienes que adorarme, pero tienes que estar al servicio mío, hablando de Dios, en todo tiempo. Entonces no hay nada que Satanás, que el Señor lo reprenda, pueda hacer, a menos que Dios no se lo permita, ¿verdad? Exacto. Creo yo. Ahora, él trató de persuadir a Cristo para que Cristo lo adorara, pero no pudo. No pudo. Porque siempre ha querido ¿qué? Imitar a Dios, y tú lo explicaste claramente en el testimonio que diste en la iglesia donde estuviste predicando el sábado, que Sí. él fue creado para adorar, ¿no? Algo así, Sí. Satanás. Sí, mucha gente... O sea, Luz Bella, Lucifer. Lucifer, quien es Satanás. Claro. No es que son dos diferentes personas. No, ese es el nombre. Lucifer es el nombre que Dios le dio a él. Luz Bella. Luz Bella. ¿Qué significa luz bella? Tiene que ver con lo resplandeciente, ¿no? Exacto. Por lo cual fue creado. Tal y como la Biblia lo describe como un ángel de luz. Exacto. Entonces, mucha gente, lo voy a decir de esta manera, aunque no es, mucha gente se le olvida. Se le olvida que Satanás fue creado para adorar. Se le olvida que Satanás fue creado como la 4ª persona en el cielo. Se le olvida que Satanás fue el dirigente Sí, de la música. de lo que tiene que ver la música, la adoración. En el cielo. En el cielo. Entonces, por eso, cuando tú entras a una iglesia, o estos sacerdotes de Satanás, estos principados, Principado. lo primero que atacan es la adoración, porque saben muy bien. La Biblia dice que Dios se mueve en medio de la adoración alabanza de su pueblo. Exacto. O sea, cuando el pueblo adora a Dios, amado hermano y amigo, cuando el pueblo está adorando a Dios, cuando hay una adoración genuina, ¿no? De todo corazón, en el espíritu, se manifiesta la gloria de Dios. Exacto. Se manifiesta el poder de Dios. Exacto. Entonces, al tú paralizar, y estos sacerdotes de Satanás, al paralizar entonces la adoración, pues lógicamente van a paralizar el mover y la Exacto, del presencia Espíritu de del Dios. poder y del Espíritu Santo. Exacto. Entonces, y es algo primordial que el enemigo tiene que hacer. Claro. Y lo digo para que le digo a la audiencia, es algo primordial que el enemigo tiene que hacer. Tenemos que saber que aquello que el enemigo fue creado para hacer, o sea, fue creado para adorar, fue creado para causar que la presencia de Dios, aunque ya se movía, pero fue creado para que la presencia de Dios se moviera aún más. Pero en adoración y en alabanza. En adoración porque a Dios hay y que adorarlo. alabanza. Claro. Entonces, a la vez que Satanás tuvo su maldad y fue lanzado del cielo, Sí. mire esto. Eso que él fue creado, y por esto es que él odia a la iglesia tanto. Ahora tenemos que enfatizar y dejar saber una iglesia que adora en espíritu y en verdad. Como no Cristo una dijo. adoración monótona, una adoración que es lo mismo todo, raquítica, que usted fría, llega, tú sabes, usted adora, hace lo mismo y ya me fui para la casa. No. Satanás odia un pueblo que se une en verdad, en espíritu en verdad, que adora en espíritu en verdad, que adora, como muchas veces he mencionado, adora aun cuando le duela, adora aun cuando no puedes más, claro. adora aun cuando no tienes la fuerza para adorar, pero de lo Aleluya. profundo Sí, de señor. tu alma tú sacas una Sí, señor. adoración
adoración Amén. que te duele, pero esa adoración que te duele te promueve a lo que Dios va a hacer en tu vida. Sí, Señor. Ese es el tipo de adoración que Satanás odia. Wow. Y entonces, ¿por qué tenía que derrumbar esa adoración? Porque tal y como usted estaba diciendo, pastor, si lograba derrumbar eso, podía entonces infiltrar dentro de la iglesia, enfriar todas las personas ahí y poder lograr lo que tenía que hacer el trabajo satánico o de brujería que tenía que hacer dentro de la iglesia. Que es entonces paralizar la oración, Paralizar la oración, paralizar los diezmos, la palabra, los ayunos. meter el chisme y contienda dentro del pueblo. Exacto. O sea, que esto es un modus operandi, esto es un MO, un modus operandi. O sea, que si la iglesia se deja, Ajá. pues entonces, lógicamente, Satanás logra paralizar Exacto. el movimiento, el ministerio, y por eso es que tú dices que muchas iglesias, Sí, porque porque yo he escuchado, Yeah. tú Hay sabes, muchas iglesias que tristemente son sacadas por espíritu demoníaco. wow, Han sido sonsacadas donde lo que es la esencia de la palabra Sí. ya no está. Lo que es la esencia del mover del Espíritu de Dios ya no está. Lo que es la esencia de los dones del Espíritu no está. Lo que es la esencia de la adoración, la oración, la búsqueda de la palabra, la vigilia, el separamiento El no ayuno. está. El ayuno no está. ¿Por qué? Porque se ha convertido en algo que ahora se dice que por la gracia claro, no se necesita orar, no se necesita hacer esas que es cosas. una equivocación. Que es una que es un equivocación error. muy grande. Porque Cristo ayunó 40 días y 40 noches para prepararse, para entonces, claro, traer la dispensación de la gracia. Correcto. Y el apóstol San Pablo vivía una vida de oración, de Ya, ayunos. continua. En una ocasión Cristo le dijo a los apóstoles a los escribas y a los fariseos cuando vinieron, bueno, pero ¿por qué los apóstoles los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no? Y él les dijo, bueno, podrá, tú sabes, los amigos ayunar mientras el novio está entre medio de ellos. Pero Exacto. llegará un momento que entonces el novio les sea quitado, entonces ayunarán. Exacto. Entonces hay que practicar eso Hay que todavía practicar eso. en esta dispensación de la gracia. Lo digo de esta forma rapidito. Y es una pregunta que el pueblo de Dios debiera de de hacerse. hacerse. Ajá. Y como un self-analyze o un Sí, analizarse la persona a uno mismo. Porque cuando estaba en ese mundo, para yo poder lograr Ajá. destruir la iglesia, Sí, dices lo que tú tenías que ayunar. para yo poder lograr destruir la iglesia, sea un pastor o sea un concilio o sea una iglesia completa, O sea, que también los concilios se pueden ir a Sí. usted, como dicen en Puerto Rico. sí, se Ay, pueden Dios ir. mío, Padre. Pero para yo poder hacer todas esas cosas, como satanista, como sacerdote Saturra Camanza, satánico, vaya. tenía que Siento la presencia ayunar, de Dios. tenía que orar y tenía que buscar presencia Mira para allá. para poder adquirir poder, unción y autoridad. Claro. Lo voy a repetir otra vez. Tenía que Sí, repítelo. orar, tenía que ayunar y tenía que buscar presencia para poder adquirir poder, unción y autoridad para destruir el pueblo de Dios. Y eso es porque esto es en el ámbito espiritual que estamos Es en hablando. recuerde que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades En las regiones celestes. O sea, en el ámbito, en the O sea, spiritual realm of things, exactly. como se So dice en it's inglés. it's not Sí. a fleshly battle. No, This it's battle not. is in the supernatural. It's in the Es en lo supernatural. sobrenatural. Pero lo que quiero que tú entiendas es que si yo tenía que hacer esas tres cosas como sacerdote, ¿Cuánto más la iglesia todavía? ¿cuánto más la iglesia? O cabe preguntar, ¿qué está haciendo la iglesia en contra de Satanás? Porque lo mismo que la iglesia está supuesto a hacer, ayunar, orar, búsqueda de palabras, separamiento con Dios, es lo mismo que Satanás usa a sus agentes para derrumbar el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo el pueblo de Dios? Entonces, para poder contrarrestar Natanael y arrancarle el pescuezo al diablo, como una vez Gille decía, darle un tajo por la palabra, hay que entonces, orar, ayunar, buscarle Hay a que Dios. buscar presencia. Hay que buscar presencia, porque Cristo en una ocasión dijo que hay géneros que no salen si no es con oración Ayuno y oración. Mira, Natanael, nos quedan 2 minutos. Amen. Vamos a regresar de nuevo, hermanos y amigos. Esto no se queda aquí porque vamos a regresar de aquí a 2 semanas. Porque queremos, amén, que Él termine su testimonio y cómo vino el Señor Jesucristo, lo que está haciendo ahora para el Señor dentro del ministerio. Amen. Pero, entonces, una pregunta que te voy a hacer, antes porque ya nos quedan aproximadamente 1 minuto y medio.
esto es todos los días. O sea, Satanás tiene un ejército de sacerdotes que van a la iglesia mundialmente. Mundialmente Así es la cosa. es todos los días, no es una cosa que O sea, es un mundialmente día en más los o menos. países. Lo que es el mundo entero, esto se manifiesta en el mundo entero. No es un día específico, no es un día sí, un día no. Es constantemente donde el enemigo envía a estos agentes para destruir las iglesias. Encubierto. Encubiertamente, o sea que tiene esos sacerdotes en diferentes lugares. Ok, mira, Natanael, el tiempo se nos está acabando. Amado amigo y hermano, vamos a continuar de aquí a 2 semanas con nuestro hermano obispo, evangelista del Señor también, Natanael Abreu, donde él va a continuar y va a terminar el testimonio y, amén, cómo Dios lo está usando hoy en día dentro del ministerio y a los lugares que lo está llevando. Pero mientras tanto, este programa lo vamos a pasar lo antes posible. Le voy a dar instrucción a la productora, amén, para que, amén, ustedes lo vean en YouTube. Mire, vean esto es bien importante, esto es de bendición. Esto es un eye opener, como dicen los americanos. Así que, verá, Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima ocasión. Y acuérdate, siempre en sintonía con Nueva Vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Y las cosas ya pasaron, aquí son hechas nuevas.